Noticentro 1, CMI. Empieza marcha de la oposición liderada por congresistas del Centro Democrático. En Bogotá, marcha de la oposición inicia en el Parque Nacional e irá hasta la Plaza de Bolívar. Advertencia de ASEMI por reforma a la salud. Dice que las EPS sí desaparecen. Enfrentamientos en el Bagre, Antioquia, entre ELN, Clan del Golfo y disidencias de las FARC. Habilitan paso a un carril en la vía Cali-Buenaventura. Cae alias Chiqui. Utilizaba droga para hurtar motocicletas. Con Bianca Gambino. Buenas tardes, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. A esta hora avanza la marcha de la oposición contra las reformas del gobierno Petro. La movilización es convocada y liderada por los congresistas del Centro Democrático. Diana Giraldo, buenas tardes. ¿En cuál punto se encuentra? Hola Bianca y televidentes, muy buenas tardes. Los saludamos hasta ahora en directo desde la carrera séptima con Avenida Jiménez. Y yo quiero mostrarles cuál es el panorama, porque cerca de 3.000 personas salieron a las calles para rechazar las reformas planteadas por el presidente Gustavo Petro. Entre otras, la reforma a la salud, radicada esta semana en el Congreso de la República, en contra de la reforma tributaria, de la reforma laboral y pensional. Y también algunos han dicho que se han volcado a las calles para defender la primera línea del metro elevado de Bogotá. Escuchemos algunas impresiones de quienes organizaron y convocaron esta manifestación. Somos más los colombianos, que queremos cambiar lo que no funciona sin destruir lo que sí sirve. Aquí estamos marchando en contra de la reforma tributaria que le subió el precio a los alimentos, en contra de la reforma a la salud que va a poner en riesgo la vida de los colombianos, en contra de la reforma laboral, la de pensiones que van a condenarnos a la informalidad y al desempleo. No le ha servido el discurso radicalizante y lo que pasó el día de ayer con un discurso bastante violento contra quien piensan distinto, yo creo que no le conviene al país. Él tiene que entender que ya las elecciones pasaron y que él tiene que dedicarse a gobernar para todos los colombianos, para resolver los problemas de todos y no solamente de aquellos que votaron por él. Esperamos que el Congreso entienda la importancia de todo lo que está pasando a nivel nacional. Hoy también marcho por el metro. ¿Cómo es posible que nos quieran quitar la primera línea del metro? Aquí estamos y aquí nos hacemos sentir una ciudadanía que se levanta y que se despierta con mucha fuerza. Son ciudadanos por encima de los 50 años. Ellos han dicho que han decidido hoy salir a las calles, más o menos 3.000 personas, para decirle no a las reformas planteadas por el presidente Gustavo Petro. La mayoría están con camisetas blancas, también con banderas de Colombia, ondeándolas sin cesar. Ellos inicialmente habían previsto cambiar este recorrido para tomar la calle 26 hacia el occidente y terminar en el Monumento de los Caídos. Pero finalmente decidieron desafiar unas barricadas que había sobre la carrera séptima y siguieron su recorrido inicial, que era desde el Parque Nacional hasta la Plaza de Bolívar. A esta hora, hay que mencionar, se adelanta la manifestación de manera tranquila, pacífica, sin ninguna alteración del orden público. Cerca de 600 gestores de convivencia están custodiando esta movilización y cerca de 1.500 policías también garantizando la seguridad tanto de los manifestantes como de los transeúntes en toda la carrera séptima por donde avanza esta marcha convocada por la oposición. Nosotros nos despedimos con este panorama que se registra en directo desde el centro de la ciudad. Lo que ustedes tienen en pantalla es el panorama cuando son las 12:04 sobre la carrera séptima con la avenida Jiménez. Nos informan que la cabeza de la movilización ya llegó a la Plaza de Bolívar. Bueno, muchísimas gracias, Diana Giraldo. Desde el centro de Bogotá, la marcha de la oposición en Bogotá llegará hasta la Plaza de Bolívar. Angélica Arango, buenas tardes. ¿Cuál es el ambiente? Bianca y televidentes, muy buenas tardes. Desde tempranas horas de la mañana nos encontramos justo aquí en la Plaza de Bolívar con el fondo del Congreso de la República, en donde se radicaron varios proyectos por los cuales hoy salen a protestar los que están en oposición al gobierno del presidente Gustavo Petro. Como podemos ver, es un poco de ambiente tensionante. Este es el panorama porque nos encontramos con los que apoyan y con los que no apoyan el gobierno del presidente Gustavo Petro. Para hablar nos encontramos con Julián Uzcategui. Cuéntenos, Julián, ¿por qué no apoyan el gobierno? Hoy estamos marchando en rechazo de varios meses del gobierno Petro, porque Gustavo Petro ha sido muy infame con la fuerza pública y con sus familias. Es experto
en afectar el bolsillo de los colombianos, pero es extraordinariamente generoso con los bandidos y con los delincuentes. Vemos que los criminales de la primera línea están de gestores de paz, pero nuestros militares sin garantías. Por eso estamos acá, Colombia se respeta y los ciudadanos en paz la hacemos respetar. Julián, usted como edil de Bogotá, ¿con cuáles proyectos no está de acuerdo? No estoy de acuerdo con la reforma a la justicia, una reforma garantista con el delincuente. No estoy de acuerdo con la reforma a la salud, que parece afectar todo el sistema de la salud y quitarle la transparencia a la administración de los recursos públicos, entre muchas otras reformas y sobre todo decisiones que ya ha tomado. La salida intempestiva de varios oficiales de la fuerza pública, la reducción de 800.000 millones de pesos al sector defensa, entre otras decisiones que afectan gravemente al pueblo colombiano. Usted como edil me imagino que es líder. ¿Qué piensa acerca de la cantidad de gente que en este momento está en la Plaza de Bolívar? Yo creo que cada vez se va mostrando un mayor inconformismo respecto al gobierno Petro. Ayer vimos una marcha famélica del gobierno con gastos y recursos millonarios y con las capacidades del Estado, y aquí sí vemos una marcha nutrida de patriotas y de gente que salió voluntariamente sin ningún tipo de presión para estar aquí presente. Hay inconformismo y se está viendo en las calles. Muchísimas gracias, Julián. Bianca, este es el panorama que vimos en este momento. Son casi 3.000 manifestantes los que se encuentran aquí en la Plaza de Bolívar. A la 1 de la tarde, ampliación de estas noticias y monitorearemos toda la situación que se vive. Angélica María Arango, Noticentro 1, CMI. Muchas gracias, Angélica. Vamos a Cali con Sebastián Bedoya. Sebastián, ¿qué ambiente se vive? Bianca, televidentes, muy buenas tardes. En pantalla ustedes observan lo que ocurre a esta hora en la plazoleta Jairo Varela, pleno centro de la capital del Valle del Cauca, donde se encuentra en este momento concentrándose cada uno de los manifestantes que hoy iniciaron este recorrido en contra de las reformas del gobierno nacional, encabezado por el presidente de la República, Gustavo Petro, desde el Parque de las Banderas. Hizo presencia algunos de los congresistas del Centro Democrático, entre ellos la senadora María Fernanda Cabal, y en este momento cada uno de los manifestantes terminará aquí su recorrido. Están exponiendo algunos de los puntos de los cuales ellos se oponen y que los llevó hoy a salir a las calles en distintas ciudades del país. A esta hora nos acompaña Jaime Arizabaleta, él es el promotor de esta marcha nacional. Bienvenido, Jaime, a Noticentro 1 CMI. Explíquenle al país, por favor, cuáles son esos puntos de los cuales hoy ustedes están manifestando su rechazo. Sebastián, primero a la audiencia un saludo muy especial. Esto es una recopilación de situaciones de malestar. Primero, la reforma a la salud. Nosotros teníamos mucho susto con los anuncios que se hacían por parte de la ministra Corcho. Ayer conocimos esa reforma y resultó peor de lo que nosotros pensábamos. Anunciaban con bombos y platillos que no iban a acabar con las EPS y resulta que no va a ser. No es un proceso de transición, sino un proceso de liquidación camuflado, donde los recursos de la salud, señores, va a ir a manos de los alcaldes y de los gobernadores. Y yo enfrente de la alcaldía y del pueblo caleño quisiera preguntarles, ¿ustedes se pueden imaginar a Jorge Iván Ospina manejar la salud de los caleños? Todos esos dineros se perderían en burocracia, en maña y en corrupción. Jaime, ¿cuál es otro de los puntos que ustedes están preocupados? ¿De pronto la reforma laboral? Mire, son muchos puntos. Primero la reforma laboral y la reforma a pensiones. Han anunciado que quieren copiar el fracasado modelo de Argentina, donde los ahorros individuales de pensión serían expropiados y manejados por politiqueros. Pregunto al país, ¿qué opinarían donde Armando Benedetti y Roy Barrera estuvieran manejando la salud de las pensiones de los colombianos? Eso sería muy grave. Jaime, muchísimas gracias. A esta hora se mantiene activo el puesto de mando unificado en la Policía Metropolitana de Cali. Son cerca de 1.000 uniformados también los que están distribuidos en 22 puntos de la capital del Valle del Cauca. Durante el recorrido el Sistema Mío también tuvo, al igual que ayer, algunos desvíos para darle paso a la manifestación que inició en el Parque de las Banderas hacia las 10 de la mañana y a esta hora termina aquí en la plazoleta Jairo Varela, en el pleno centro de la capital del Valle del Cauca. Nosotros estaremos muy atentos a cómo finaliza hoy esta protesta en contra del gobierno nacional. En Cali, Sebastián Bedoya, Noticentro 1 CM. Muchas gracias, Sebastián. Ahora vamos a Medellín, en la capital de Antioquia. Está Hernán Muñoz. Hernán, buenas tardes. ¿Cómo avanza la movilización?
Bianca, ¿qué tal? Buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Originamos esta información en directo desde la calle San Juan, muy cerca del centro administrativo La Alpujarra, donde confluye la gobernación de Antioquia y la alcaldía de Medellín. Estamos precisamente aquí en el término de esta movilización, que hay que decirlo, ha sido numerosa. No nos atreveríamos a decir cuántas personas para no ser imprecisos, pero toda la calle San Juan, combinada con la avenida Oriental, estaba absolutamente llena. Decenas de concentraciones se unieron hoy aquí en la movilización y precisamente hay varias personas que ya comenzaron a llegar. Cristian Jaravil es el presidente de la Cámara Colombiana del Plástico. ¿Qué lo motiva a unirse hoy a esta movilización, presidente? ¿Qué lo motiva a unirse hoy a esta movilización, presidente? Nosotros estamos plenamente preocupados, los empresarios, los trabajadores, los independientes, los autónomos. Todos estamos preocupados por los grandes cambios que está proponiendo el gobierno con unas reformas que son un poco irracionales. Ya tenemos encima una reforma tributaria que nos está llevando a una recesión y lo sacó la revista Semana. Tenemos la reforma a la salud que nos complica la vida. Tenemos la posibilidad de una reforma política que destruye nuestra democracia y la forma en que elegimos a nuestros representantes, donde lo escogen unos pocos y no lo escogemos nosotros. Tenemos encima una reforma laboral y más importante, ayer el presidente de la República salió diciendo que si no aprobaban sus reformas, esto iba a ser para muchos años más de violencia. Esto es demasiado preocupante porque nosotros somos pacíficos, somos demócratas y queremos un Colombia mejor, queremos un Colombia con trabajo, un Colombia con empleo. El 60% de la gente vive en la informalidad y esta gente quiere poner más complejas las normas laborales. Hay muchas motivaciones, además de que en Medellín también tenemos al alcalde Quintero, que nos tiene en una situación compleja, las calles llevadas y encima de eso la situación de Buen Comienzo y los niños de Medellín que están quedando sin futuro. Como en toda movilización, cada una de las voces también significa democracia y hoy escuchamos a todas las voces. Las mujeres están aquí hoy también marchando. ¿Qué la motiva a participar de esta movilización? Soy víctima de las FARC, del conflicto armado colombiano, y las más de 11.000 mujeres violadas por las FARC exigimos justicia, porque es un crimen de lesa humanidad. No prescribe y tienen que pagar. No necesitamos que nos den dinero, necesitamos justicia. No existe guerrillero, porque no hay es violada ni es muerto. También hace presencia aquí alrededor de 3 congresistas quienes han estado paulatinamente en esta movilización donde hay decenas de personas. Nosotros, por supuesto, seguimos más adelante atentos a cualquier novedad, pero vamos a despedirlos con las principales imágenes de esta movilización que transcurre hoy aquí en la capital de Antioquia. Bueno, muchas gracias, Hernán Muñoz desde Medellín. Vamos ahora al Caribe colombiano, donde la oposición convocó un plantón. Jorge Castro en Barranquilla, buenas tardes. Muchas gracias, Bianca, muy buenas tardes. Hace algunos minutos culminó el plantón que por más de 2 horas se desarrolló aquí en la Plaza de la Paz, en donde opositores al gobierno del presidente Gustavo Petro han expresado la inconformidad que se está dando alrededor de las diferentes reformas planteadas por el gobierno, la reforma laboral, la reforma pensional, la reforma de la salud y la ya aprobada reforma tributaria. ¿Cuál es el sentir de los jóvenes en Barranquilla? Juan Camilo Chacón, buenas tardes. Buenas tardes. No, la preocupación es inmensa, sobre todo por las diferentes reformas que se han querido lanzar y las facultades extraordinarias que se le dan a un presidente, porque un presidente quiere más poder del que tiene. En el Plan Nacional de Desarrollo, en cada una de las reformas, también lo podemos ver en el adoctrinamiento que existe, digamos, de parte de las FARC cuando toman colegios de Antioquia. Toda esa es la preocupación que tenemos los jóvenes y por eso mismo salimos a marchar. Salimos a dar nuestra voz, a alzar nuestra voz, a dar nuestro tiempo a estas actividades y sobre todo a demostrar de que los jóvenes, aparte de que somos el presente de Colombia, también somos el futuro y tenemos que resguardar nuestro futuro. Por eso mismo estamos haciendo esto. Muchas gracias, Juan Camilo. Brian Martínez es otro joven que ha participado y también tomó la vocería dentro de los jóvenes que rechazan las posiciones del gobierno nacional. ¿Qué es lo que más les molesta a ustedes?
Lo que más me molesta y nos molesta a todos como jóvenes es una reforma de la salud que destruye lo que está bien y no construye desde lo construido. También por una paz que se está improvisando, donde jóvenes están siendo asesinados, líderes incluso sociales están siendo asesinados y la fuerza pública se está viendo debilitada frente a estos avances de las autodefensas gaitanitas de Colombia, de ciencias de la FARC y otros grupos armados que componen este conflicto armado que queremos la paz, pero no así. Muchas gracias a Brian Martínez. También ha participado aquí dentro de esta protesta personal de la Reserva del Ejército Nacional. Igualmente retirados del Ejército han asistido a esta convocatoria que se dio espontáneamente aquí en la Plaza de la Paz en Barranquilla. Más adelante tendremos otros detalles de esta concentración aquí en la capital del Atlántico. Muchas gracias, Jorge. Y en Cartagena, Tatiana Rodríguez, buenas tardes. ¿Cómo avanza la movilización? Bianca, televidentes, muy buenas tardes. Yo los saludo desde la Plaza de la Paz, la Torre del Reloj, en donde se ha concentrado este plantón hoy en contra del gobierno y de las reformas del presidente Gustavo Petro. Este plantón hoy es liderado por el grupo Cartagena Renace. Cientos de personas están concentradas en este lugar desde las 9 de la mañana, pero vamos a hablar con alguno de ellos. Muy buenos días, ¿cómo es su nombre y cuál es el motivo de este plantón? Bueno, mi nombre es Julio Romero Alandete, soy el líder de todas estas marchas que se iniciaron desde el 26 de septiembre a nivel nacional, y hoy básicamente decidimos concentrarnos, no marchar en esta icónica plaza del Camellón de los Mártires y la Boca del Puente, básicamente defendiendo contra una reforma que ya se viene encima, que es la de la salud, porque sabemos que hay 30 reformas más, pero lo que hasta ahora conocemos, o medio conocemos, es la de la salud. Lo poquito que hemos estudiado en un grupo de ciudadanos que estamos defendiendo a Colombia Cartagena, que lo hemos denominado Cartagena Renace, hemos estudiado esta reforma de salud y verdaderamente eso es un adafesio y lo que va es hacerle más daño que bien a nuestro pueblo colombiano. Vamos a hablar con otra de los ciudadanos que está aquí hoy en esta marcha. Muy buenos días, ¿cómo es tu nombre y cuáles son las razones que te motivaron? Mi nombre es Rina Barros. Aquí estamos un grupo de ciudadanos decentes en contra del gobierno de Petro, en contra de las reformas que quiere implementar en el país. Colombia es un país que se merece mejor que esto, se merece mejor que una persona que ha engañado al pueblo. Colombia merece mejor y estamos desde Cartagena, que es una ciudad que ha combatido desde los principios de nuestra historia a todos los bandidos. Y estamos aquí fuertes para combatir al gobierno de Petro. Y todos los bandidos no nos van a quedar grandes. Muchísimas gracias. Es la situación que se vive a esta hora desde la capital de Bolívar. Más adelante la ampliación de esta noticia. Muchas gracias, Tatiana, desde Cartagena. Y en el oriente colombiano, Ana Mercedes Ariza, buenas tardes. ¿Cómo avanzan las marchas? Hola, Bianca, televidentes, muy buenas tardes. Pues a esta hora se realiza una gran movilización de miles de personas por las calles de Bucaramanga. Yo la saludo desde la Puerta del Sol de la capital de Santander, lugar a donde han confluido habitantes de toda el área metropolitana. Me acompaña uno de los organizadores de la protesta, Carlos Martí. Cuénteme, Mauricio, ¿cuántas personas van a marchar y qué actividades tienen previstas para hoy? Un saludito para todos, soy Mauricio Matri, uno de los organizadores de este evento. Hay más o menos 37 ciudades hoy, en este instante, haciendo lo mismo en contra del gobierno nacional. Nosotros marchamos hoy y esperamos que lleguen aquí a Bucaramanga, en el área metropolitana, más de 10.000 personas, porque estamos en contra de las reformas del señor Gustavo Petro. La reforma pensional es el robo más grande que le puede hacer al bolsillo de los colombianos. La reforma a la salud es la muerte sistemática de los colombianos. La reforma, obviamente, laboral, la reforma política es el robo más grande que le puede hacer a la democracia. El proyecto de ley 229, eso atenta contra los principios éticos, la moral de los colombianos. Piensan hipersexualizar a nuestros niños. Así que nosotros esperamos que hoy todos los colombianos nos unamos en una sola voz y protestemos en contra de este desgobierno. Señor Martí, ¿qué actividades tiene previstas para hoy? Pues nosotros pensamos hacer el desplazamiento como lo hemos hecho en otras oportunidades de manera pacífica. Vamos a salir de acá de la carrera 27 con calle 58, vamos a ir hasta la calle 36 y terminaremos en la plazoleta Luis Carlos Galán, en donde daremos unas palabras a cada uno de los bumangueses y santanderianos que nos acompañen en esta manifestación. Bueno, muchísimas gracias, señor Matri. Pues este es el balance a esta hora del mediodía de esta jornada de protesta que se adelantan en las calles de Santander. Aquí seguiremos acompañando esta movilización. Más adelante presentaremos un nuevo informe. Muchas gracias, Ana Mercedes. Seguiremos atentos al desarrollo de esta noticia. Y al regresar a Noticentro 1 CMI, dura advertencia de ASEMI por reforma a la salud. Dice que EPS sí desaparece.
noticia en desarrollo en CMI. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Hoy el DANE entregó las cifras del Producto Interno Bruto del año 2022. 7.5% creció el PIB. Luisa Fernández se encuentra con la directora del DANE. Luisa, buenas tardes. Hola Bianca, déjeme mostrarle en este momento el mapa que lleva la contabilidad de lo que ha sido el Producto Interno Bruto, que recordemos es en sí la economía colombiana y cómo ha crecido en los últimos años. En el año 2019 fue de 3,2%. Estábamos en un año moderado y más o menos en ese porcentaje crece el PIB anual en el país. Sin embargo, en el año 2020, cuando llegó la pandemia al país, tuvimos una caída drástica, menos 7.3%. 2021 fue el año de la reactivación económica y es por eso que se dio un crecimiento exponencial hasta el 11%. Para el año 2022, que fue el que cerró hace un mes pasado, cerramos con un Producto Interno Bruto, es decir, con una economía del 11%. A esta hora nos acompaña la directora del DANE, Piedad Urdinola. Directora, ¿a qué se debe que pasemos del año 2021 de un 11% de crecimiento para el año 2022 un 7.5%? Pues 7.5% lo tuvimos como un crecimiento muy dinámico en todos los sectores. Muy pocos tuvieron un crecimiento negativo. Solamente agricultura, silvicultura, caza, pesca tuvo un crecimiento negativo. Todos los demás sectores tuvieron un crecimiento positivo. El más importante dentro de ellos, comercio al por mayor, al por menor, alojamiento, está ahí, tuvo un crecimiento muy dinámico este año, seguido por industria manufacturera, que también estuvo bastante reactivado en los primeros trimestres del año sobre todo, y en tercer lugar tenemos a todas las actividades de recreación, cultura, otros servicios, que fue muy dinámico en el último semestre del año. Directora, ¿por qué la agricultura, ese sector primario del país, sigue por debajo? O sea, es una cifra negativa, menos 1,9% cerró en el año 2022. Así es, cierra con menos 1.9, el único renglón de crecimiento negativo. Es una tendencia que viene ya de varios años atrás, vemos esto año tras año. Este año tampoco fue un buen año para el sector, el invierno tan prolongado, los aumentos en la tasa representativa de mercado, el encarecimiento de los insumos, el efecto de la guerra de Ucrania, que tuvo pues esos efectos sobre los precios de la urea y también otros importados del mismo sector. Todos ellos terminan generando estos crecimientos negativos. Bueno, una cifra total de los recursos que movilizó la economía colombiana son 1.463 billones de pesos en el año 2022. Agradecemos a la directora por acompañarnos, pero ahora cambiamos de tema, y es que en las últimas horas, y teniendo en cuenta la radicación de la reforma a la salud en el Congreso de la República durante esta semana, pues ya las EPS se pronunciaron, quienes serían las directamente afectadas con esta reforma a la salud, aseguran. Desde ASEMI lo que dicen es que esta reforma a la salud o este proyecto de reforma a la salud que se va a debatir en el Congreso no trabaja sobre lo construido y además elimina a las EPS. Les preocupa el manejo de los recursos y cómo se va a centralizar desde la ADRES esos dineros, pero además se va a descentralizar al mismo tiempo porque habrá 7 sedes de la ADRES en varias regiones del país. Entre tanto, sumado a ese llamado que hicieron desde ASEMI, también está las EPS del régimen subsidiado, que son Gestar Salud, asegurando que la propuesta de reforma es estatista y que además destruye el sistema actual que se ha construido durante los últimos 30 años. Aseguran que se desintegran las redes de atención en salud y que además se fragmentan los servicios y puede que esto aumente los trámites para los pacientes para que puedan acceder al sistema de salud. Nosotros más adelante vamos a hablar con estas dos agremiaciones para saber qué propuestas podrían llevar al Congreso de la República, en donde se van a adelantar los debates sobre el proyecto de reforma a la salud. Más detalles de estas dos noticias en nuestra emisión central a las 8 de la noche. Luisa Fernández, Noticentro 1, CMI. Muchas gracias, Luisa. En el corregimiento de Puerto López, en el Bagre, Antioquia, se registran fuertes enfrentamientos entre el ELN, el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC. Hernán Muñoz, ¿qué dicen las autoridades? Bianca, nosotros seguimos aquí desde el centro de Medellín, producto del enfrentamiento entre estas 3 estructuras delincuenciales en el corregimiento de Puerto López, en el municipio del Bagre, en Antioquia. El comercio decidió cerrar en protesta por las condiciones de seguridad que hoy no les están entregando.
dicen y exigen que necesitan mayor presencia de la policía, del ejército y de la fiscalía. Muchos de ellos temen que haya un desplazamiento masivo hacia la ciudad de Medellín. Recordemos que esto no solamente es en zona rural, sino también en la zona urbana, donde también han tenido que paralizar algunas obras públicas de construcción y cerrar algunos locales comerciales por extorsión. Vamos a cambiar de tema porque las autoridades reportaron 2 graves accidentes de tránsito. El primero ocurrió en el municipio de Cañas Gordas. Un vehículo se fue a un abismo y 5 personas resultaron heridas. Residentes del lugar, acompañados de organismos de socorro, acompañaron las labores de búsqueda y rescate. Mientras tanto, en otro lugar, pues precisamente estamos hablando en la vía El Peñol Marinilla, allí se reportaron también otro accidente de tránsito donde tuvieron que intervenir las autoridades. Otro accidente de tránsito fue reportado aquí en Antioquia con un camión que llevaba algunas gaseosas. Varias personas, en vez de ayudar al conductor que quedó atrapado cuando este vehículo se volcó, se llevaron todas las gaseosas. Por fortuna, este hombre, según las autoridades, salió ileso. Estas informaciones las estaremos ampliando más adelante con detalle. Desde la capital de Antioquia, Hernán Muñoz, Noticentro 1 CM. Muchas gracias, Hernán. Habilitan el paso a un carril en la vía que comunica a Cali con Buenaventura. Sebastián Bedoya con los detalles. Buenas tardes. Bianca, saludos nuevamente. Pues mire, lo que ha dicho hasta el momento el Instituto Nacional de Vías es que este corredor vial será cerrado nuevamente a partir de la 1 de la tarde. Estuvo abierto desde las 11 de la mañana. Paso a un solo carril a través de contraflujo. Nuevamente será habilitado el paso vehicular hacia las 7 de la noche. Durante el resto de horas, el Vías va a continuar realizando la respectiva remoción de rocas para terminar cuanto antes y poder habilitar en su totalidad esta importante vía que comunica a Cali con el principal puerto sobre el Pacífico colombiano y con el municipio de Dagua. Durante las horas de cierre, los vehículos de carga pesada de transporte de pasajeros pueden movilizarse por el sector de Mediacanoa y los vehículos livianas por las otras 2 habilitadas desde el momento del derrumbe. Nosotros, por supuesto, estaremos muy atentos al momento en que sea habilitada nuevamente esta importante vía del occidente colombiano. Y ahora cambiamos de información con noticias del Pacífico, porque las autoridades en el sector de Juanchaco, zona rural de Buenaventura, Valle del Cauca, lograron evacuar a través de un operativo médico de emergencia a 3 mujeres que sufrieron quebrantos de salud, 2 de ellas en avanzado estado de embarazo. Una de ellas ya estaba en trabajo de parto. Luego de recibir la llamada de auxilio, la Armada Nacional dispuso a todo su equipo que las llevaron hasta el principal puerto del Pacífico, a Buenaventura, y en este momento se encuentran en un centro asistencial fuera de peligro. Finalizamos con noticias judiciales porque fue capturada una mujer de 20 años en el oriente de Cali, conocida en el mundo delincuencial como alias La Chiqui. Ella estaría vinculada en al menos 4 hurtos, pero lo que dicen las autoridades es que ella drogaba a sus víctimas, principalmente hombres, para poderle robar sus pertenencias. No obstante, esta mujer quedó en libertad, pero vinculada a un proceso por el presunto delito de receptación. Es por ahora toda la información en Cali. Más adelante regresamos. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, pidió que se entregue con urgencia el armamento a Ucrania. Además, el jefe de la diplomacia europea anunció que la guerra está entrando en una fase decisiva y por eso se deben incrementar las ayudas a Kiev. Tras una reunión celebrada en Bruselas de los ministros de defensa de los países miembros de la OTAN para debatir la entrega de armas y municiones a Ucrania, el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, Jens Stoltenberg, pidió prioridad y urgencia para proporcionar a los ucranianos el armamento que se les ha prometido para que mantengan su capacidad de defenderse. This is now becoming a grinding war of attrition, and a war of attrition is a war of logistics, and therefore this is so crucial for our ability to ensure that Ukraine wins, is able to retake territory. Los países aliados se han comprometido a proporcionar a Ucrania artillería, vehículos blindados y tanques y sistema de defensa antiaérea. Por su parte, el alto representante para la política exterior, Josep Borrell, pidió a los países europeos que suministren a Ucrania carros de combate modernos, tras avisar que la guerra entra en una fase decisiva y la contienda se puede resolver entre la primavera y el verano.
Rusia desplegó buques y submarinos con armas nucleares en el Báltico por primera vez en 30 años, según señaló el Servicio de Inteligencia noruego, que detectó los movimientos de la flota del norte rusa y advirtió que suponen una grave amenaza para los miembros de la OTAN. Encendiendo las alarmas por el peligro que supone el impredecible accionar del Kremlin y la disparada en el riesgo de una escalada nuclear entre Moscú y la OTAN, los servicios de inteligencia de Noruega denunciaron que las Fuerzas Armadas de Rusia iniciaron el despliegue en el mar Báltico de barcos y submarinos equipados con armamento nuclear, lo que supone un hito inédito en 3 décadas. La nación nórdica advirtió que las armas nucleares tácticas son una amenaza particularmente seria en escenarios que impliquen a los países de la OTAN y en caso de que el conflicto estallase entre Rusia y la Alianza Transatlántica, Noruega será uno de los primeros objetivos. Este es el primer despliegue de la flota norte ordenado por la Federación Rusa, aunque esta ya navegaba en la época de la Guerra Fría con armas atómicas para dar cuenta del potencial armamentístico de la desaparecida Unión Soviética. El norte de Europa tiene una importancia crucial para el presidente Vladimir Putin en un posible conflicto con la OTAN, ya que la región está cerca de áreas centrales rusas y es por ello que reiteradamente ha amenazado con el despliegue de armas nucleares y misiles hipersónicos en la zona si Suecia y Finlandia se unen a la alianza militar. Estados Unidos interceptó 4 aviones rusos cerca del espacio aéreo internacional de Alaska. La detección se llevó a cabo por el Mando Norteamericano de Defensa Aeroespacial y se da en medio de un recrudecimiento en las tensiones entre Washington y Moscú por el creciente envío de armamento estadounidense a la guerra en Ucrania. Además, otros 3 aviones rusos fueron interceptados por Países Bajos en el espacio aéreo de Polonia. Con multitudinaria asistencia avanza marcha de la oposición. En Bogotá el plantón se lleva a cabo en la Plaza de Bolívar. Aún algunos se desplazan desde el Parque Nacional. Advertencia de ASEMI por reforma a la salud. Dice que las EPS sí desaparecen. Enfrentamientos en el Bagre, Antioquia, entre ELN, Clan del Golfo y disidencias de las FARC. Habilitan paso a un carril en la vía Cali-Buenaventura. Cae alias Chiqui. Utilizaba droga para hurtar motocicletas. Con Bianca Gambino. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. Avanza en completa normalidad la movilización de la oposición en contra de las reformas del gobierno Petro. Diana Giraldo con el reporte. Bianca y televidentes, muy buenas tardes. Los saludamos hasta ahora desde la Plaza de Bolívar, porque hace aproximadamente media hora llegó esta movilización convocada por la oposición en rechazo, como usted bien lo decía, a las reformas planteadas por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Hasta el momento, el reporte que entregan las autoridades es que cerca de 3.000 personas aceptaron esta convocatoria y salieron a las calles para, entre otras cosas, rechazar esta reforma a la salud radicada esta misma semana por el gobierno al Congreso de la República. Estuvimos acompañando durante la mañana el recorrido y les preparamos el siguiente informe. La oposición se dio cita a las 10 de la mañana en el Parque Nacional. Cerca de 3.000 personas salieron a las calles para rechazar las reformas planteadas por el presidente Gustavo Petro. Somos más los colombianos que queremos cambiar lo que no funciona sin destruir lo que sí sirve. Aquí estamos marchando en contra de la reforma tributaria que le subió el precio a los alimentos, en contra de la reforma a la salud que va a poner en riesgo la vida de los colombianos, en contra de la reforma laboral. Lo que pasó el día de ayer con un discurso bastante violento contra quien piensan distinto, yo creo que no le conviene al país. Con camisetas blancas y banderas de Colombia, se movilizaron hasta la Plaza de Bolívar. Además de rechazar la reforma a la salud, defendieron el metro elevado para Bogotá. Hoy también marcho por el metro. ¿Cómo es posible que nos quieran quitar la primera línea del metro? Aquí estamos y aquí nos hacemos sentir una ciudadanía que se levanta y que se despierta con mucha fuerza. Y rechazaron la transición energética planteada por el gobierno Petro, que según el sindicato del sector petrolero dejaría sin empleo a más de 600.000 familias. Somos conscientes de la necesidad de una transición energética, pero eso el mundo lo está viendo en décadas, no en la inmediatez y la irresponsabilidad de este gobierno. Pese a algunos encontrones en el recorrido con ciudadanos petristas, la marcha finalizó sin mayores contratiempos en la Plaza de Bolívar.
Muy bien, cerca de 600 gestores de convivencia y alrededor de 1.500 policías acompañaron durante el recorrido desde el Parque Nacional hasta la Plaza de Bolívar la movilización que se estima terminará aproximadamente en 1 hora. Es por lo pronto la información que registramos en directo desde el centro de Bogotá. Diana Giraldo, Noticentro 1, CMI. Muchas gracias, Diana. Vamos ahora a la Plaza de Bolívar, lugar que es el punto de llegada de la marcha. Angélica Arango con el reporte. Bianca y televidentes, seguimos aquí en la Plaza de Bolívar, donde alrededor de las 12 del mediodía llegaron los manifestantes que están en oposición a las reformas y al gobierno del presidente Gustavo Petro. Hasta este punto llegaron alrededor y más de 3.000 personas. De tempranas horas de la mañana, la Plaza de Bolívar esperaba a los manifestantes que están en oposición a las reformas y al gobierno del presidente Gustavo Petro. Sobre las 12 del mediodía llegaron alrededor de 3.000 personas a este punto. Decirle al pueblo colombiano que no podemos dejar que un gobernante nos siga gobernando con ese rencor, con ese odio, con esa pasión pasada. Ya tiene que enfocarse en dirigir los destinos de la nación. En el ambiente se siente tensión, pues recordemos que en este punto ya los esperaban las asociaciones y gremios de educadores que están a favor del presidente. Algunos líderes internacionales se sumaron a esta protesta. El 11 de julio del 2021, los cubanos salieron a las calles a pedir libertad y diciendo patria y vida. Y los reprimieron, los apresaron. En este momento hay más de 1.000 presos políticos con 5, 8, 10 y 15 años de cárcel solo por salir a lo que estamos haciendo nosotros hoy, a manifestarnos. En el ambiente se escuchan cánticos en oposición al mandatario. Bianca, podemos ver en este momento los manifestantes tranquilos, ellos están ondeando sus banderas, algunos de ellos con camisetas blancas. Me despido con un panorama de tranquilidad en este punto de la Plaza de Bolívar. Angélica María Arango, Noticentro 1, CMI. Muchas gracias, Angélica. En el comando de la Policía Nacional se hace un seguimiento de las movilizaciones en todo el país. Stick Luengas, buenas tardes. ¿Cuál es el balance? Bianca y televidentes, feliz tarde. Nos encontramos a esta hora 1:06 de la tarde en la sala estratégica de la Dirección de la Policía Nacional. Nos acompaña a esta hora el general Tito Castellanos, jefe nacional del Servicio de la Policía. Bienvenido a CMI Televisión. General, por favor, el balance a esta hora ya de la tarde sobre estas movilizaciones en contra del gobierno de Gustavo Petro. Bueno, el día de hoy se tiene un balance general de la jornada de manifestación pública y pacífica. Estaban proyectadas 50 actividades, de las cuales se han desarrollado 31. Tenemos 14 concentraciones, 7 marchas, una movilización y 9 actividades convergentes, hasta el momento en completa paz y en completa tranquilidad. Hablemos, general, por favor, de la cifra. ¿Cuántas personas se han movilizado hoy y cuántas se movilizaron ayer? Bueno, hoy aproximadamente están alrededor de 47.000 personas, hombres y mujeres que están en manifestaciones públicas, y el día de ayer 27.000. General, afectaciones de orden público, bloqueos, hablemos un poco de todo este tema. No, a nivel país, vinculantes con la manifestación pública y pacífica no se tiene ninguna afectación. Aquí desde la sala estratégica se ve que algunas personas ya se empiezan a ir de las plazas. Hablemos un poco de lo que ustedes ven aquí en tiempo real. Bueno, aquí se hace un monitoreo a través de las cámaras de nuestros sistemas de vigilancia a nivel país, se observa cualquier situación y se entra a actuar en caso de ser necesario, pero ni ayer ni hoy hemos tenido ninguna situación que vulnere la tranquilidad y seguridad. La zona, las regiones del país donde más se movilizaron el día de hoy. Cali, Medellín y Bogotá. Muchas gracias. Es el general Tito Castellanos, jefe del Servicio de la Policía Nacional, con total normalidad hasta esta hora. Lo que se viene desarrollando en el país, movilizaciones en contra del gobierno del presidente Gustavo Petro. Información en vivo y en directo desde la Dirección de la Policía. Stick Luengas en Noticentro 1, CMI. Muchas gracias, Stick. En las regiones también se adelantan algunos puntos de concentración y marchas.
En Medellín la movilización de oposición fue numerosa, inició en la avenida Oriental con la playa, recorrió la calle San Juan y terminó en el Parque de las Luces. Decenas de asistentes intentaron cruzar el anillo de seguridad en la plazoleta de la Alpujarra para protestar en contra de la actual administración de Daniel Quintero. A esta hora siguen llegando personas para rechazar las reformas propuestas por el presidente Gustavo Petro. En la plazoleta Jairo Varela, pleno centro de Cali, culminó la marcha de la oposición al gobierno nacional, rechazando las reformas de salud, pensional y laboral. Cerca de 5.000 personas participaron de la jornada que comenzó en el Parque de las Banderas. Consignas de rechazo al gobierno del presidente Gustavo Petro se escucharon durante más de 2 horas en el plantón de la oposición en la Plaza de la Paz en Barranquilla. En la protesta se abogó por la defensa de las instituciones del Estado. Los manifestantes llevaron camisetas blancas y se expresaron contra la reforma a la salud presentada a consideración del Congreso. También se hizo mención a los beneficios que miles de presidiarios tendrán con la reforma a la justicia. En el acto hicieron presencia integrantes de la Reserva del Ejército. Activistas de la oposición hablaron de la grave afectación a la salud, a la economía y a la canasta familiar en los 6 meses de gobierno del presidente Gustavo Petro. Cientos de personas se concentraron en la Plaza de la Paz desde las 9 de la mañana para alzar su voz en contra de las reformas planteadas por el gobierno del presidente Gustavo Petro. El plantón se llevó a cabo de manera pacífica y fue liderado por el Grupo Cartagena Renace, integrado por grupos ciudadanos, representantes de las EPS y reservistas de las fuerzas militares. Durante la jornada no se vio afectada la movilidad. Desde muy temprano, en 4 puntos de concentración, miles de opositores a las reformas del gobierno Petro se dieron cita en el corazón de la ciudad bonita para unirse en una sola marcha. La movilización a esta hora recorre las principales calles de Bucaramanga en forma pacífica. Los manifestantes caminan sin presencia policial, pero acompañados de los gestores de convivencia dispuestos por la alcaldía local. Durante el resto del día no se tienen previstas más actividades de protesta. La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral hizo una dura advertencia por la reforma a la salud. Luisa Fernández, ¿cuál es la advertencia? Hola Bianca, en un comunicado, ASEMI, que es la que agremia a todas las EPS del régimen contributivo, aseguró que las EPS sí serán eliminadas, y no solo antes o cuando termine el proceso de transición, sino en el mismo, van a ir siendo liquidadas poco a poco. Les preocupa básicamente que con la eliminación de las EPS, aseguran en el comunicado, pues nadie tendrá la responsabilidad y la función de gestionar el riesgo en salud. Ambas funciones desaparecerían, pues las EPS son las encargadas de realizar estos procedimientos. También aseguran que se trasladaría la responsabilidad en conformar, coordinar y articular servicios del sector salud a las secretarías de salud de cada municipio y departamento. Pero también les preocupa que no es claro cómo se van a vincular a la red los especialistas. Les preocupa también a Gestar Salud, que son la agremiación de las EPS del régimen subsidiado. Lo primero, la estatiza o cómo esta reforma estatiza la salud y acaba a todas las EPS. También que se fragmentan los servicios y aumentan los trámites. Aseguran también que el riesgo de los pacientes de alto costo podría aumentar, pues ellos ya tienen una ruta determinada que está a cargo de las EPS actualmente y que después no se sabrá cómo se van a atender a esos pacientes que tienen algún tipo de enfermedad especial y que tienen una atención especial también debido a todas esas enfermedades de alto costo que se han venido registrando. Asegura que son 7 millones de personas las que necesitan esa atención especial y que en la reforma de la salud no son claros de cómo se van a atender a estas personas. Ambas agremiaciones esperan participar del debate que se va a realizar en el Congreso de la República para aprobar o no este proyecto de reforma a la salud. También esperan que el Gobierno Nacional acepte las críticas y puedan modificarse algunos artículos que fueron entregados el pasado lunes 13 de febrero. Vamos a cambiar de tema. Una noticia de última hora y que está en desarrollo es la entrega de la cifra del Producto Interno Bruto que realizaron desde el DANE, y es que aseguran que para el año 2022 la cifra de este Producto Interno Bruto, que es
En esencia, la economía del país cerró con un 7.5% de crecimiento, aunque es un poco menor el porcentaje que se registró en el año 2021, que fue del 11%, aseguran desde el DANE se debe a una moderación en la economía, pues el año 2021 fue el año de la reactivación económica post-pandemia. Años posteriores, como lo son el año 2022 y lo de que dice el DANE también, que podría ser también en el año 2023, pues esa cifra de crecimiento va a ser menor a ese 11% que se registró en el año 2021. Las actividades que más aportaron a ese crecimiento económico para el año 2022 fueron el comercio, el transporte, el alojamiento y la industria manufacturera. Esto fue lo que dijo la directora del DANE. Bueno, entre tanto, lo que dice la directora del DANE es que las actividades económicas en el año 2022 pues también tuvieron un dinamismo que ayudó a que la economía colombiana movilizara recursos superiores a los 1.400 billones de pesos. Sin embargo, la agricultura, el agro colombiano no se ha recuperado en los últimos 2 años. Ellos aseguran que, por ejemplo, para el año 2022 cerró con el menos 0,1%, es decir, un decrecimiento que se ha venido registrando en ese sector primario de la economía colombiana durante los últimos 2 años y que no se recupera. La ampliación de esta noticia en nuestra emisión central a las 8 de la noche. Luisa Fernández, Noticentro 1, CMI. Muchas gracias, Luisa. Al regresar a Noticentro 1 CMI, enfrentamiento en el Bagre, Antioquia, entre el Clan del Golfo, ELN y disidencias de las FARC. Seguimos en Noticentro 1 CMI. En el corregimiento de Puerto López, en el Bagre, Antioquia, se registran fuertes enfrentamientos entre el ELN, el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC. Hernán Muñoz, ¿qué dicen las autoridades? Bianca, según los comerciantes, los enfrentamientos se originan entre presuntos integrantes del Clan del Golfo, las disidencias de las FARC y el ELN. En esa medida, ellos dicen que no van a reabrir el comercio si no hay las garantías de seguridad. El corregimiento Puerto López de El Bagre, Antioquia, hoy se encuentra en medio de la zozobra por los enfrentamientos entre grupos armados. El comercio cerró las puertas para exigir mayor presencia de las autoridades y algunos habitantes temen que sean obligados a desplazarse. Estamos haciendo presencia, la institución del Ejército Nacional está y seguirá estando en este lugar con el propósito de brindarle seguridad y tranquilidad a toda la población. Es importante manifestarle a todo nuestro país, al departamento, al municipio, que fue una iniciativa del comercio cerrar todos los establecimientos como protesta ante las agresiones de estos grupos al margen de la ley. En las últimas horas, la policía confirmó la captura de una mujer conocida como La Mona, hermana de alias Camilo, un presunto cabecilla del Clan del Oriente, señalado de ordenar el confinamiento durante 4 días de los habitantes de los municipios de Argelia y Nariño. Esta persona sería la encargada de manejar las finanzas del grupo delincuencial Clan Oriente al mando de un hombre conocido como Camilo o Camila, responsable de las diferentes amenazas a los habitantes de Nariño y Argelia. El alto oficial confirmó que durante el operativo se logró la incautación de droga y dinero en efectivo. Y las autoridades reportaron 2 accidentes en Antioquia. El primero ocurrió en el municipio de Cañas Gordas. Un vehículo que transportaba gaseosa se volcó y varias personas residentes en el lugar, en vez de ayudar, saquearon este vehículo. Por fortuna, según el reporte, el conductor salió ileso y en este momento continúa la evaluación para determinar cuáles fueron las pérdidas producto del saqueo de estos líquidos. Y en la variante que comunica a los municipios de Marinilla y El Peñol, otro vehículo se volcó y terminó en un abismo. 5 personas resultaron lesionadas. Varios vecinos del lugar, en compañía de organismos de socorro, lograron rescatarlos y trasladarlos a hospitales cercanos. Por lo pronto, esta es toda la información que reportamos desde la capital de Antioquia. Hernán Muñoz, Noticentro 1, CMI. El Partido Conservador eligió hoy al senador Efraín Cepeda en la presidencia del Directorio Nacional y en reemplazo de Carlos Andrés Trujillo. Desde la sede del conservatismo en Bogotá informa Carlos Ruiz. Carlos, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El conflicto que dividía al Directorio Nacional Conservador fue zanjado hoy con la elección del veterano senador del Atlántico, Efraín Cepeda, a quien los conservadores le encomendaron la conducción de su colectividad con miras a las elecciones regionales del próximo 29 de octubre. Carlos Andrés Trujillo, que venía actuando hasta hoy como presidente de la directiva, fue sacado después de varias semanas de conflictos, de enfrentamientos con la mayoría del Directorio Nacional Conservador, porque Trujillo mantenía las relaciones directas con el gobierno del presidente Gustavo Petro. Al fin y al cabo, bajo su orientación, el Partido Conservador llegó a convertirse en partido de gobierno. Efraín Cepeda asegura que desde hoy el Partido Conservador, a pesar del incidente con Carlos Andrés Trujillo, está unido. Yo lo que quiero es invitar a las bases del partido, a los líderes regionales, porque este es un partido de regiones, a que tal como lo hicimos en el Directorio Nacional Conservador, que logramos la unidad, hoy sale un partido conservador unido y fortalecido, y la invitación es que esto se refleje en las regiones. El relevo de Carlos Andrés Trujillo se produjo después de que él mismo aceptara retirarse de la conducción del Partido Conservador para aspirar en el año 2025 a ser elegido a nombre del conservatismo como presidente del Senado. Entonces Carlos Andrés Trujillo no podía acumular la responsabilidad de ser el presidente del partido y aspirar igualmente a ser el presidente del Congreso. Ahí es donde nace un gran acuerdo de unidad conservadora que hoy se lo presentamos a la opinión pública colombiana, donde el doctor Efraín Cepeda, a quien no solo valido como el presidente del Partido Conservador, en quien reconozco una trayectoria, una capacidad y un gran liderazgo, a quien conozco hace muchos años. Las directivas conservadoras anunciaron que en retiros espirituales en los próximos días estudiarán las reformas del presidente Gustavo Petro. Carlos Ruiz, Noticentro 1 CMI. Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos, gracias. Médicos en el Caribe opinan sobre la reforma a la salud que ya avanza en el Congreso de la República. En Cartagena, Tatiana Rodríguez nos cuenta. Buenas tardes, ¿qué dicen? Bianca, televidentes, muy buenas tardes. El sector señala que un mejoramiento en la atención primaria puede mejorar el impacto y puede mejorar la atención en hospitales de mediana y alta complejidad. Hay otros que señalan que es un verdadero reto para el sistema. El gremio de la salud en Cartagena no ha sido ajeno a la opinión sobre la reforma a la salud presentada por el presidente Gustavo Petro. Las voces están divididas, algunas a favor, que coinciden en que deben hacerse las mejoras a la Ley 100. Nosotros creemos que el modelo que se propone de una atención primaria adecuada va a disminuir el impacto en los hospitales de mediana y alta complejidad. E igualmente se va a cambiar ese modelo asistencialista en salud para atender primariamente al ser humano. Creemos nosotros que esto es una propuesta válida. Otras voces lo ven como un reto para el sistema. Como toda reforma, unos cambios en la estructura, pero desde el segmento de la prestación de servicios vamos a continuar comprometidos con dar lo mejor y de garantizar todo lo que nuestros usuarios y los pacientes y la población de Colombia pues requieren. Entre tanto, hay quienes piensan que la reforma tendría consecuencias. Muy preocupante que el gobierno haya querido realizar una reforma primero sin anunciar, sin conocer ninguno de los puntos, y eso es un tema que sí nos preocupa mucho en la medida en que quiere hacer un cambio total de algo que no debería ser. Tenemos que construir. Yo estoy de acuerdo que todo lo que está mal hay que cambiarlo y todo para mejorar el sistema de salud, pues que se haga, pero no echar a la basura los avances que hemos tenido. Estoy de acuerdo y respaldo que hay que construir sobre lo que ya se construyó. Cabe recordar que la reforma fue presentada este lunes por el gobierno. El sector también señala que una prevención puede mejorar los índices de enfermedades como el dengue y el VIH, específicamente en la ciudad de Cartagena. Por ahora es toda la información. Tatiana Rodríguez para el Noticentro 1 CMI. Feliz tarde. Muchas gracias, Tatiana. Fue habilitado un carril de la vía al mar luego de permanecer 24 horas cerrada por el derrumbe de rocas a la altura del sector conocido como la Vuelta al Cerezo. Habrá horarios especiales para el paso de vehículos. Sebastián Bedoya, ¿cuáles son los horarios?
Bianca, televidentes, muy buenas tardes. La vía será nuevamente abierta a las 7 de la noche. El paso a un solo carril fue habilitado entre las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Durante el resto del día van a continuar los técnicos del Envías realizando labores de mantenimiento. El desplazamiento de vehículos entre Cali, Dagua y Buenaventura por la vía principal se podrá hacer entre las 11 de la mañana y la 1 de la tarde. Luego será cerrado para adelantar obras de remoción de rocas y abierto el paso nuevamente a las 7 de la noche. Durante las restricciones, los conductores tendrán que esperar o tomar las rutas alternas habilitadas. Vehículos de carga pesada y carga mediana, transporte de pasajeros intermunicipales deben utilizar Lobo Guerrero Media Canoa. No hay más opciones. Los vehículos livianos que requieran, de verdad, tienen que ser viajes estrictamente necesarios por alguna necesidad primaria. Desplazarse por este corredor, deben utilizar la Vuelta Occidente, que básicamente permite conectar con el corregimiento del Saladito a Cali, tanto por los corregimientos de Felidia y Pichindé como por el corregimiento de Montebello y La Elvira, a la ciudad de Cali. Funcionarios del Instituto Nacional de Vías, Invías, permanecen en la zona adelantando las respectivas labores que permitan habilitar en su totalidad este importante corredor vehicular que conecta al principal puerto sobre el Pacífico colombiano. En otras noticias, se realizó una evacuación humanitaria de emergencia por parte de la Armada Nacional en la zona rural de Buenaventura, Valle del Cauca, a 3 mujeres que presentaban quebrantos de salud. En una carrera contra el tiempo se convirtió la evacuación de 3 mujeres que presentaban alteraciones en su estado de salud cuando permanecían en sus lugares de residencia en la zona rural de Buenaventura, Valle del Cauca. 2 de ellas estaban embarazadas y requerían con urgencia la intervención especializada de un médico, sobre todo para proteger la vida de sus bebés. La Armada de Colombia dispuso de sus unidades marítimas para realizar la evacuación de 3 mujeres que sufrieron emergencias médicas en zonas rurales del distrito de Buenaventura, Valle del Cauca. La estación de guardacostas de Buenaventura recibió el llamado del personal del puesto de salud del corregimiento de Juanchaco, ubicado aproximadamente a 1 hora en lancha del puerto de Buenaventura, solicitando evacuación de 2 mujeres. Una de ellas presentaba labor de parto avanzada y otra, al parecer, complicaciones en su embarazo. La tercera paciente tiene 45 años y sufrió complicaciones en una de sus extremidades inferiores, donde había sido intervenida quirúrgicamente en el fémur días anteriores. Y finalizamos con la captura de una mujer en el oriente de Cali que le daba sustancias alucinógenas a sus víctimas para poder robarle sus pertenencias. Al menos 4 hurtos habría cometido esta mujer. Sin embargo, un juez de la República la dejó en libertad, pero continuará vinculada al proceso de investigación por el presunto delito de receptación. Es por ahora toda la información en el centro de Cali. Sebastián Bedoya. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Esta cinta dorada representa la conmemoración del Día Mundial del Cáncer Infantil, nuestro apoyo y solidaridad con los pacientes más pequeños de esta dura enfermedad. El cáncer es una enfermedad poco frecuente en la infancia. Aproximadamente por año hay una incidencia de 1.800 nuevos casos en Colombia, pero lamentablemente la tasa de mortalidad sigue siendo alta en comparación con otros países. El cáncer más frecuente en la niñez es la leucemia aguda. Esta leucemia ocupa más o menos 1/3 de la totalidad de los cánceres en la edad infantil. Es el cáncer en la sangre, como se conoce normalmente como cáncer en la sangre. Afecta a un leucocito, una célula específica de las células de la sangre que se altera y que empieza a proliferar de manera descontrolada. El cáncer se considera como la segunda causa de muerte en niños mayores de 1 año y es solo superada por los accidentes. Por eso se debe prestar mucha atención a los síntomas. Es muy importante identificar, por ejemplo, cuando el niño está cansado. Es un cansancio inusual que no es normal en los niños porque los niños normalmente tienen mucha energía y siempre están jugando, siempre están muy activos. Entonces, si tiene más sueño de lo normal, si está más cansado de lo normal, a eso hay que ponerle atención. También si lo vemos pálido, esto es debido a la anemia. Si el niño tiene fiebre intermitente, una fiebre que va y viene sin una causa muy clara.
infecciones a repetición. A veces las mamás nos comentan que el niño tuvo amigdalitis, luego la superó y enseguida tuvo una otitis y enseguida tuvo otra vez fiebre con una infección urinaria. Una vez el niño ha sido diagnosticado, es importante que reciba una pronta atención en salud especializada en oncología pediátrica. Estas unidades se conocen en Colombia como UACAIS y están ubicadas en hospitales de tercer y cuarto nivel de complejidad. Y el niño debe iniciar muy rápidamente su tratamiento de quimioterapia. Lamentablemente, solo el 30% de los niños son diagnosticados de manera oportuna. La unidad de vehículos de Amazon probó el robotaxi con empleados como pasajeros. La unidad de vehículos autónomos de Amazon probó con éxito el robotaxi SOX con empleados como pasajeros en una vía pública en un movimiento para acercarlo al servicio comercial para el público en general. La prueba fue realizada entre dos edificios de SOX a 1 milla de distancia en su sede en Foster City, California. Esto fue parte del lanzamiento de un servicio de transporte para empleados sin costo que también ayudará a la compañía a refinar su tecnología. El robotaxi, construido como un vehículo completamente autónomo desde cero, en lugar de adaptar los autos existentes para que se conduzcan solos, viene sin volante ni pedales y tiene espacio para 4 pasajeros. 2 mujeres mayores de 70 años fueron rescatadas en Turquía tras más de 200 horas del poderoso terremoto en la región. Después de 9 días de la catástrofe natural más grande en 100 años en Turquía y Siria, los rescatistas siguen encontrando vida entre los escombros, en horas donde las malas noticias abundan. A más de 200 horas del movimiento sísmico, fueron rescatadas 2 mujeres de 77 y 74 años. 2 milagros que se suman a la lista de sobrevivientes desafiando las predicciones del tiempo de supervivencia de una persona en una tragedia como esta. Aunque se deduce que las personas pueden resistir un máximo de 7 días entre los restos de un sismo de alta magnitud, 9 días después del devastador terremoto, el cuerpo de rescatistas sigue buscando vida en las toneladas de escombros. Las autoridades locales aseguran que la cifra de víctimas letales ascendió a más de 35.000 muertos. China amenazó con tomar represalias por las sanciones de Estados Unidos y escala la tensión por el globo derribado. El gobierno de Beijing prometió contramedidas contra empresas estadounidenses en respuesta a las sanciones que Washington impuso a instituciones chinas por estar presuntamente relacionadas con el globo espía que sobrevoló Estados Unidos a principios de este mes. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Wang Wenbin, manifestó que Washington reaccionó de forma exagerada usando este asunto como excusa para sancionar ilegalmente a empresas e instituciones del país y que se oponen firmemente y tomarán represalias contra aquellas entidades estadounidenses que dañen la soberanía y seguridad. El vocero se refirió a las sanciones que anunció el Departamento de Comercio estadounidense contra 6 empresas aeroespaciales chinas por su supuesto apoyo a un presunto programa de globos de reconocimiento del ejército chino. Rusia desplegó buques y submarinos con armas nucleares en el Báltico por primera vez en 30 años, según señaló el Servicio de Inteligencia noruego, que detectó los movimientos de la flota del norte rusa y advirtió que suponen una grave amenaza para los miembros de la OTAN. Encendiendo las alarmas por el peligro que supone el impredecible accionar del Kremlin y la disparada en el riesgo de una escalada nuclear entre Moscú y la OTAN, los servicios de inteligencia de Noruega denunciaron que las Fuerzas Armadas de Rusia iniciaron el despliegue en el mar Báltico de barcos y submarinos equipados con armamento nuclear, lo que supone un hito inédito en 3 décadas. La nación nórdica advirtió que las armas nucleares tácticas son una amenaza particularmente seria en escenarios que impliquen a los países de la OTAN y en caso de que el conflicto estallase entre Rusia y la Alianza Transatlántica, Noruega será uno de los primeros objetivos. Este es el primer despliegue de la flota norte ordenado por la Federación Rusa, aunque esta ya navegaba en la época de la Guerra Fría con armas atómicas para dar cuenta del potencial armamentístico de la desaparecida Unión Soviética. El norte de Europa tiene una importancia crucial para el presidente Vladimir Putin en un posible conflicto con la OTAN, ya que la región está cerca de áreas centrales rusas y es por ello que reiteradamente ha amenazado con el despliegue de armas nucleares y misiles hipersónicos en la zona si Suecia y Finlandia se unen a la alianza militar.
La primera ministra de Escocia, la independentista Nicola Sturgeon, renunció a su cargo tras 8 años en el poder. Sturgeon lideró desde 2014 el Partido Nacional Escocés y fue una de las representantes políticas más populares del Reino Unido durante ese periodo. La líder de 52 años que encabeza desde hace muchos años la lucha por un nuevo referéndum sobre la independencia respecto al Reino Unido, aseguró que su renuncia no es una reacción a problemas a corto plazo, sino el convencimiento de que ningún individuo debe ser dominante en un sistema mucho tiempo. Sturgeon permanecerá en el cargo hasta que se elija a su sucesor. El ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi fue absuelto en juicio en el caso que trataba de esclarecer si sobornó a testigos, sobre todo mujeres, para que no revelaran lo ocurrido en sus polémicas fiestas privadas en 2010. Un tribunal de Milán tomó la decisión después de 6 años de audiencias y pese a que la fiscalía pidió 6 años de cárcel y la incautación de 10.8 millones de euros, el líder conservador y magnate de 86 años que estaba acusado de corrupción por supuestamente haber comprado el silencio de los participantes en sus fiestas sexuales, 28 de los cuales estaban imputados en este proceso por perjurio, pero que tras la decisión también fueron absueltos. Al menos 33 personas murieron y más de 20 resultaron heridas cuando un autobús que transportaba migrantes cayó en el área de Hualaca, en el oeste de Panamá. Entre los heridos hay al menos 5 menores de edad, 2 de ellos con lesiones graves. El grupo de migrantes estaba en tránsito entre la provincia de Darién, con los límites con Colombia, y Chiriquí, fronteriza con Costa Rica. Las investigaciones preliminares apuntan a que el accidente podría ser consecuencia de una negligencia del conductor, ya que las investigaciones señalan que el hombre desconocía la ruta hasta el albergue donde se iban a trasladar los migrantes. Hasta aquí Noticentro 1 CMI. A continuación, Lo Sé Todo, y a las 8 de la noche una nueva emisión de noticias. Feliz tarde.